Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Segunda parte de Zacarías. Zacarías, capítulo 1, versículos 8 al 21. 11 de enero del 2020. Shalom. Bienvenidos a Beth Ariel. En las noticias, esta mañana nuestras oraciones son para los 176 civiles que perecieron en el accidente del avión que aparentemente fue derribado por error. Una de las personas que perecieron trabajó con uno de mis hijos, una empresa de ingeniería aeroespacial. Había volado a Irán para casarse. Fue con el propósito de incluir a toda su familia en la alegría de la boda. Fue una tragedia triste e innecesaria. Nuestros corazones están especialmente con todas las familias de los difuntos que están de luto en este momento. Pero, ¿qué está pasando en el cielo en este momento? Seguramente, como dice la Biblia, Dios también llora y sufre con los que lloran. Pero, ¿cuál es el estado de ánimo allá arriba en este momento? Esto es lo que la primera visión de Zacarías está a punto de decirnos. Lo que hace que este libro sea tan especial es que muestra cómo Dios está involucrado en los asuntos y dolores de este mundo. En las 7 visiones veremos que Él está presente durante las conversaciones. Responde e incluso está allí físicamente. Nuestro Dios se implica. Dios expresa sus preocupaciones por su pueblo al hablar de tocar a la niña de su ojo, una parte muy sensible de un cuerpo humano. Hasta este punto, Él está con nosotros. Él habla de sus promesas y decretos como grabados en una piedra con 7 ojos, como para decirnos que es omnisciente y omnipresente. Cuando se trata del cumplimiento de su palabra, sucederá, dice y repite, no una vez, sino tantas veces a lo largo de las visiones, tal vez debido a la improbabilidad que los humanos puedan ver el cumplimiento de las profecías de este libro, especialmente hoy en día. El Mesías también está allí, a la cabeza, y tanto Él como Jehová de los ejércitos entablan muchos diálogos. Y en un momento no se sabe quién es el que habla, porque están al unísono, con la misma preocupación, un solo amor. 5 veces durante el curso de estas visiones, de las 7, leemos las palabras, me ha enviado. Y sabemos que no está hablando del profeta, porque la persona de la que se habla, que es enviada, trae la salvación al mundo. Capítulo 2, versículo 8. Trae la aceptación y la adoración de las naciones. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 6, versículo 15. Trae el fin de las guerras. Es el Mesías. Esta profecía son la versión de Zacarías de la profecía de David, cuando dijo en los Salmos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estas profecías son el equivalente al relato de Moisés acerca de la destrucción de las ciudades perdidas, cuando dijo en Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Un Jehová en el cielo y un Jehová en la tierra.
¿Cómo uno puede entender esto si no se ha comprendido la complejidad de la naturaleza de Dios en su triunidad en las Escrituras? Fue Abarbanel, un rabino medieval, quien habló de las profecías de Zacarías como de un nivel mucho más alto que otros profetas. Una conclusión improbable de la parte de un rabino, ya que Zacarías habla de la persecución, el rechazo y la muerte del Mesías judío. Pero las apariciones de Dios en este libro no pueden pasarse por alto. Sorprendió y tocó el corazón de muchos de los que se volcaron al estudio de este libro. ¿Cuál es entonces el tema general de sus profecías? Abramos nuestra Biblia al primer capítulo de Zacarías y leamos la primera visión. Pero antes tengamos en cuenta que cuando Yeshua expuso su primera de 7 parábolas relativas al reino de Dios en el Evangelio de Marcos, después de la primera les dijo a los discípulos en Marcos 4:13 y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? De la misma manera, la primera de las 7 visiones de Zacarías estableció el escenario para todo el libro. Al comienzo de esta revelación, vemos ángeles guiados por el mismo Yeshua, de quien se habla como el embajador del Señor, el ángel de Jehová. Está allí visto como la cabeza de un ejército de seres angelicales quienes dijeron en Zacarías 1:11: hemos recorrido toda la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Pero algo no está bien mientras la tierra estaba reposada y quieta. Muchos ellos mismos no lo estaban. Al contrario, estaban enojados por ello. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo que la tierra está reposada y quieta? ¿No es esto lo que queremos? Y no solo ellos, sino el Mesías mismo se enoja por esta aparente paz, y pronto descubrimos la razón en lo que dice a Jehová de los ejércitos en el versículo 12. Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? El problema es, ¿cómo puede pensar el mundo entero que podría estar en paz cuando Jerusalén, la ciudad de Dios y las ciudades de Israel, están siendo oprimidas, acosadas y odiadas por un mundo que pretende haber entrado en algún tipo de paz? Jerusalén, Israel, su condición, su estado, al parecer se ha convertido en un barómetro de la condición del estado del mundo mismo. ¿Y por qué Jerusalén? ¿No hablan las profecías bíblicas de Jerusalén como el lugar donde Dios está regresando para establecer su capital para siempre, para la eternidad? Parece que las fuerzas del mal están haciendo y harán todo lo imposible para que esta promesa nunca suceda. Este es el tema principal de Zacarías, Jerusalén. Jerusalén se menciona 46 veces en este corto libro. ¿Cuál es el real significado de la palabra reposada y quieta en el texto? Hay al menos 7 sinónimos de la palabra reposada en el hebreo. No es la palabra nuah, la que en hebreo significa descanso y consuelo, el mismo descanso que Dios experimenta cuando oramos, cuando caminamos en sus caminos. Está lejos de ello. No es la palabra sa'anan, la que en hebreo significa estar tranquilos, sin ansiedad, como cuando estamos en Dios. Definitivamente no es la palabra Shabbat, que es el descanso completo en el Señor Creador. La palabra utilizada aquí es diferente, es yasav, que en hebreo significa morar, permanecer sentado y ocioso, y se utiliza para casarse especialmente con mujeres paganas. En Deuteronomio 25:5 y en Nehemías 13:23 vemos un ejemplo de esto. Y esto nos recuerda la profecía de Yeshua al final de los tiempos, cuando dijo en Mateos 24:38
que ese fin será como en los días antes del diluvio. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Hay una aparente paz. Festejar como cuando Belsasar organizó un gran banquete mientras los medopersas estaban literalmente en la puerta de Babilonia. Esto lo vemos en Daniel 5. La otra palabra, quieta, simplemente significa estar callado, en hebreo shakat, y habla también de ocio, pereza hacia lo que es tan valioso para Dios, y eso incluye Jerusalén e Israel. Esto es lo que enoja a los ángeles de Dios y al Mesías mismo. Ese es el estado de ánimo del cielo en ese y en este momento. Pero en la época de Zacarías, esta aparente quietud era flagrante. 40 años más tarde tenemos el relato del libro de Esther y comienza diciéndonos que este rey Asuero reinó sobre unas 127 provincias y estaba tan orgulloso de eso que organizó un banquete que duró 180 días, 6 meses de fiesta. Perdieron la cabeza pensando que han establecido el cielo en la tierra, pero sin invitar al dueño, por así decirlo. Y así será al final de los tiempos. Y para enfatizar todo el delirio, la Biblia describió el palacio de Asueros usando las mismas palabras que las que utilizó para describir el templo y la morada de Salomón. Pero el libro de Esther nos muestra lentamente que esto es otra forma en la que el maligno se manifiesta, copiando el esplendor de las cosas de Dios e intentando proclamar la victoria sobre toda la tierra. La Biblia también nos dice que el paroxismo de esta aparente tranquilidad se encontrará cuando el anticristo traerá esta falsa paz sobre el mundo, principalmente en Israel. Este es el que aparecerá al final y reinará durante los últimos 7 años de esta era. Daniel nos dice que este falso príncipe, a quien Juan le llama el anticristo, hará un falso tratado de paz con Israel, del que Isaías habla 2 veces como el pacto con la muerte. Isaías 28:15, 18 y Daniel en su capítulo 9. Hacia allí nos dirigimos y allí es cuando comenzarán los tiempos de las tribulaciones. Juan habla del proceso que nos ayudará a entender mejor a Zacarías. Ve 4 jinetes. El primero es uno cabalgando un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. El pasaje anterior es exactamente a lo que se refiere Zacarías en su pasaje del versículo 1:11. He aquí toda la tierra está reposada y quieta. Esta es la falsa paz o reposo que va a traer el anticristo. El color blanco es el de paz, pero esta es una falsa paz, tal como lo vieron los ángeles de la primera visión de Zacarías. Y es evidente, pues el color del caballo que sigue al blanco es bermejo, como se lee en el Apocalipsis 6:4. El bermejo, parecido al rojo, rojo siendo el color de la guerra. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Luego es seguido de un caballo negro, que representa el hambre y la hambruna. Y luego sigue el último caballo, uno amarillo, pálido. El que se sentó en él se llamaba Muerte y Jares. Esto es lo que se profetiza para un futuro muy cercano. Un hombre vendrá y con un arco. Esta palabra arco en el griego se utiliza en la Septuaginta para el arco iris de Dios, con lo que se selló el convenio con Noé. El arco
del anticristo puede ser como resultado del convenio de paz que se firmará con Israel. Daniel 9:24. Con esta firma de ese convenio comenzará el periodo de 7 años. Hasta ahora, esta exposición muestra las razones de por qué el ángel y el Mesías están enojados. Y cuando se trata de Jerusalén e Israel, podemos ver signos precursores de este tiempo que está tan cerca de nosotros. ¿Has notado todos esos países y denominaciones religiosas que reclaman a Jerusalén como su propiedad? Islam y el cristianismo lo reclaman. Hoy en día se pueden encontrar unas 50 iglesias que representan las diferentes denominaciones cristianas concentradas en un área muy pequeña en la vieja Jerusalén. Y para la gran mayoría, todas reclaman Jerusalén como propia, porque todos creen que Dios abandonó a Israel. También tienen el Consejo Mundial de Iglesias en Jerusalén. Este consejo, creado recientemente en el 2002, con el fin de establecer una presencia internacional en el país. ¿Internacional? Imagínense que algunas personas vengan a su casa y que quieren que sea un lugar internacional de reunión. ¿Usted no se enojaría? Dios a través de Ezequiel nos dice que reclamarán esta tierra para ellos. Los leemos decir en Ezequiel: el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Ezequiel 36:2. El enemigo reclama las alturas eternas, reclama la propiedad completa de Israel, como lo hacen hoy en día. Jerusalén es mía, dicen, todo sitio histórico y santo. Hoy dicen que es de ellos, pero Dios los oyó. ¿A quién pertenecen Jerusalén e Israel? Hay algunos pasajes difíciles en la Biblia, pero la respuesta de esta pregunta es muy clara. Este asunto fue resuelto hace 2500 años por Dios mismo, a través del mismo profeta, Ezequiel. Ezequiel 36 se resuelve esta pregunta. Solo veamos el versículo 5 y veamos cómo en Zacarías el tema de la propiedad de la tierra de Israel y Jerusalén lo enoja. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra de las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Ezequiel 36:5. Mi tierra, él dice, él es el dueño. ¿Y a quién se la da? El versículo 8 es muy claro. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Ezequiel 36:8. La tierra pertenece a Israel porque Dios, el dueño, se la dio. El problema está resuelto. Este es el mensaje de Zacarías que el Espíritu está demostrando de muchas maneras, porque es un tema importante para Dios. Antes de examinar la respuesta de Dios en Zacarías, veamos bajo qué fondo y circunstancias se da esta visión. El mensaje será más evidente. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Zacarías 1:8. En este pasaje la palabra varón es utilizada para traducir la palabra hebrea Esh. Desafortunadamente, esto no es una buena traducción, ya que Esh es utilizado para denotar el género masculino en la gran mayoría de seres vivientes, y también denota ángeles y las manifestaciones de Dios. En este caso, Esh es entonces no otro que el ángel de Jehová, otra denominación para el Mesías en las escrituras hebreas, como hemos visto en nuestro estudio anterior. Un título que en el Talmud y muchos rabinos medievales no tuvieron dificultades para decir que es el Señor mismo, que viene como un hombre de guerra. Pero vean el color del caballo que está montando, alazán, rojizo. ¿Qué representa?
Este color muestra dos facetas de nuestro Mesías. La primera, alazán, rojo, el color de la guerra. Mientras que el mundo está aparentemente en paz, pocos saben que es la calma antes de la tribulación, porque cayeron en las mentiras del anticristo, que está montando un caballo blanco. Vean la diferencia entre la realidad y la ilusión. La verdad es que no hay paz que venga, pero la guerra. Nuestro Mesías comienza con un caballo alazán, juzgando a las naciones, pero con el objetivo de traer paz, que será cuando aparezca en su último caballo, el blanco, en su segunda venida, según el Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Regresando a Zacarías 1:8, en el segmento que lee caballos alazanes, overos y blancos. El significado en el hebreo del color traducido como overo se perdió, pero el Targum, un documento cercano al tiempo de Zacarías, nos dice que es un caballo de blanco con pintas. Podemos ver así como si el color cambiara del alazán rojizo a blanco con pintas rojizas a blanco. Hay una transformación, un cambio en el color, de manera así como el rabino Kinchi en el siglo XI vio un cambio de color del mismo caballo. Así vemos Yeshua, que quiere al final venir y traer salvación al mundo, no guerra, a pesar que a veces es necesaria. La segunda faceta de este color rojizo también puede recordarnos el signo de la redención. El rojo es el color de la sangre, su sangre, ya que vino a ofrecer salvación, y eventualmente el color pasa a blanco y el mundo entero será de una sola fe, un Señor, porque el deseo máximo del Mesías es la salvación de la humanidad. Esta es la razón por la que vino. Ambas, la primera y la segunda faceta, encajan muy bien. Pero reflexionemos en el anticristo. Es todo lo contrario. Del color blanco vemos una serie que termina con el color pálido de la muerte. Uno puede muy bien ver el mismo jinete cambiando de color a medida que avanza, en este caso el anticristo. Y los mirtos y el barranco. Estos enfatizan la promesa de redención aun cuando el remanente de los creyentes se encuentra en circunstancias terribles. En las Escrituras, el árbol de mirto aparece en conexión con los tiempos mesiánicos o el milenio. Es un símbolo de la promesa del renacimiento de Israel bajo el Mesías, como indica el mes de Shevat. El mirto es también el nombre hebreo de Esther, Hadassah, que salvó a los judíos de la aniquilación, un nombre apropiado para ese libro, cuyos hechos sucedieron alrededor de la misma época que Zacarías. Y es así como el símbolo del mirto influyó el judaísmo de muchas maneras. Hay mandamiento que Dios dio durante la época de Sukkot, o la fiesta del tabernáculo, que simbolizaba los tiempos mesiánicos y donde pide al pueblo judío que tome algunas ramas. Leemos en Levítico 23:40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Levítico 23:40. Las Escrituras no especifican qué ramas de árboles frondosos, por lo que la tradición judía optó por el mirto, un árbol perenne que nos recuerda al jardín de Edén, un paraíso perdido que el Mesías restablecerá durante la segunda venida. La tradición judía creada conformó el lulav, de acuerdo con el mandamiento en Levítico. Así dicen que el propio lulav, las ramas de palma, representan la columna vertebral, el etrog, el corazón. Las hojas de sauce son ovaladas como una boca, y nuestras hojas de mirto tienen forma de ojos. Todos estos juntos simbolizando
todo el cuerpo dado al Señor, como Pablo dijo, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y este simbolismo de la forma de ojo se ajusta a la visión como los ángeles de Dios que se ven recorriendo toda la tierra. Esto es lo que representa el árbol de mirto. Pero, ¿cuál es su función en el libro de Zacarías? Zacarías estaba allí para alentar al pueblo a construir el templo, por lo que les recuerda los tiempos mesiánicos que se avecinan, colocando a representantes del cielo, ángeles y el Mesías, entre los árboles de mirto, un signo de tranquilidad, de la paz que se avecina. Y hay un símbolo más del árbol de mirto que hace hincapié en las obras de los ángeles. Pero vean ahora que los árboles de mirto están en una hondura, en el versículo 8. ¿Qué es ese lugar? El hebreo para hondura es Soula, y habla de la profundidad del océano, de lo que no tiene fondo, de lo que es muy profundo, oculto y descartado. Los rabinos lo entendieron como la diáspora, el mundo del cautiverio, y bajo el cual están los árboles de mirto e Israel. Como cuando Jonás está en lo profundo, en el corazón de los mares. Esto está en Jonás 2:3. Pero allí también encuentras a Jesús. Él está allí con su pueblo y cuidándolos y cuidándonos en toda situación. Es así como la primera visión se presenta a nosotros, con un mundo en aparente paz, pero verdaderamente en rebelión contra el cielo. Miren de nuevo lo que el ángel de Jehová dice a Jehová de los ejércitos, lo que el Mesías le dice al Dios Padre. Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Zacarías 1:12. Pero, ¿por qué el Mesías habla así? ¿Cómo podemos entender su dolor? Aquí es cuando las palabras de Isaías, en su 63 capítulo, toman su significado completo. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Eso está en Isaías 63:9. Zacarías nos dice cómo Jesús está tan implicado en el sufrimiento de su pueblo. El que viene de la eternidad vive el momento con nosotros y también se ve afectado por la política. Esa de las naciones del mundo hacia Jerusalén e Israel. A este nivel, Israel es importante para él. Esto recuerda cómo lloró por Jerusalén, sabiendo que los líderes religiosos lo rechazarían. Noten que él menciona un lapso de 70 años. Estos 70 años son el tiempo en el que el pueblo judío estuvo en la diáspora, después de la destrucción del primer templo, período de 586 a.C. al 516. Sin embargo, estos 70 años se extienden más allá del significado literal de muchas maneras. El pueblo judío todavía está viviendo estos 70 años de diáspora. Después que pasaron los 70 años, en el sentido literal, Dios envió al ángel Gabriel a Daniel y le dijo que estos 70 años se han convertido en 490 años, divididos en diferentes secciones que nos llevan a la muerte y resurrección del Mesías y en nuestro tiempo de hoy. De esos 490, hoy quedan 7 años por ser cumplidos en las tribulaciones que están a punto de comenzar muy pronto, cuando el anticristo vendrá con su falso tratado de paz. Aquí es cuando se desencadenarán las guerras finales. Deben notar que nuestro tiempo actual es el tiempo de gracia, no calculados en los 490 años de la profecía de Daniel. Pero Israel todavía está viviendo este lapso profético de 70 años explicados en Daniel, y lo vemos en que todavía están en la diáspora. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a los gritos del Mesías? Son del mismo tipo, del mismo amor, porque también está muy enojado, y su respuesta es muy exhaustiva,
ya que la repite 3 veces aquí y muchas más veces en las visiones posteriores. Veamos su respuesta entre los versículos 13 y 17. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará a Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Zacarías 1, 13 al 17. Su respuesta es en 3 partes. 3 veces confirma que sus promesas se cumplirán. Se puede ver la primera parte en el versículo 14, que comienza con la palabra clama. La segunda está en el versículo 16, que comienza con las palabras así ha dicho Jehová. Y la tercera en el versículo 17, que comienza con las palabras clama aún. Primero enfatiza su amor por Jerusalén. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. La palabra celo se repite 2 veces, como una madre que está celosa de su hija que está siendo maltratada. Es este celo que trae su ira. En los primeros versículos de Zacarías, vimos a Jehová enojado contra Israel, pero aquí está enojado contra las naciones del mismo mundo. Y dice que ahora es aún más que antes. ¿Por qué? Es cierto que Dios a menudo usaba a las naciones para castigar a Israel, pero se sobrepasaron. Ellos dieron paso a su pleno odio contra Israel. No tenían compasión, y esto enoja a Dios. En la segunda parte afirma que regresará a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa. Versículo 16. Una misericordia que no pudo encontrar en el hombre y ya envió a un topógrafo para medir la ciudad, para prepararla para su venida, como veremos en otra visión. Imaginen, si alguien viene a donde ustedes viven, su casa, y comienza a medir las paredes, es porque debe ser el propietario. Solo un propietario puede hacer eso. Entonces es evidente que si Dios mide a Israel, es porque es suya. Y en la tercera parte dice, clama aún, y afirma que Israel será próspera, y allí nos pide de consolar a Sión con estas palabras, que creo que es obra de cualquiera que entienda estas profecías. Seguir adelante y decirle a Israel y a las naciones que las promesas de Dios se cumplirán. Amén. Ahora, esta fue la primera visión, pero ¿qué implicaciones tiene para nosotros ahora? Primero, lo que se nos dice es que Dios es soberano, completamente así. Veremos aquí que Satanás y su maldad están limitadas por su soberanía. Y este aspecto lo lleva a participar en la política de este mundo. Tiene autoridad sobre todos los reyes humanos. Observe también que ambos nombres de Jerusalén y Sión se mencionan juntos en el versículo 14 y 17, y que son las 2 facetas de la identidad de la ciudad como centro político religioso de la nación del mundo, de nuestro Dios. Está muy involucrado en la política de este mundo. Lo vemos aquí, donde envía a sus ángeles para ir por toda la tierra y evaluar su condición. Vemos esto en Daniel, donde pone y destrona a los reyes. Jesús claramente se lo declaró a Pilato y dijo, ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Juan 19:11. Porque Dios está por encima de todas las cosas, y este es un pensamiento tan reconfortante, y podemos además hablarle, porque no está lejos, está muy cerca y presente. Así es como Zacarías describe a nuestro Dios
para nosotros hoy. Una ilustración. ¿Alguna vez has notado que los niños siempre preguntan por qué? A veces sus preguntas tienen respuestas fáciles. ¿Por qué no puedo comer ese dulce antes de cenar? Otras preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué Dios creó las cucarachas? Algunas preguntas son desgarradoras al preguntar y dan a los adultos causa para preguntar también por qué. ¿Por qué Dios hizo ciego a ese niño? Los niños tienen una curiosidad y una vivacidad que exige respuestas. No es tan malo preguntar por qué hasta que lo entendamos. Ver que Jesús mismo le pregunta a Jehová de los ejércitos. Es así que necesitamos tener este mismo tipo de curiosidad sobre la vida y la fe. No hay nada de malo en preguntar a Dios cuando esto proviene de un deseo sincero y honesto de conocer a Dios y a sus caminos. Un creyente una vez estaba luchando con su fe. No sabía si creía más o por qué había de hacerlo. Una de sus luchas fue: ¿por qué hay tanto pecado en el mundo y por qué Dios no parece hacer nada al respecto? Fue a ver a alguien de su congregación, pero esa persona le dijo simplemente que creyera. Pero eso era precisamente lo que no podía hacer. Necesitaba respuestas. Hay momentos en nuestra vida en los que necesitamos respuestas. Y Zacarías nos da respuestas tan poderosas, nos demuestra a través de esta primera visión que Dios está presente, muy comprometido, no solo en los asuntos de este mundo, sino también en nuestras vidas. Vive el presente con nosotros, de hecho vive en nosotros, ya que todos los creyentes en Yeshua están sellados por su propia presencia. Podemos hacer preguntas, como lo hizo el ángel de Jehová. Podemos estar indignados por alguna injusticia en este mundo. Y podemos hacer preguntas, como lo hizo el ángel de Jehová. Podemos estar indignados por algunas injusticias de este mundo. Y también podemos compartir nuestras emociones y sentimientos con el Todopoderoso, que restringe todo mal. Esto es lo cerca que está con nosotros. Ahora llegamos a la segunda visión, tal vez la más fácil a descubrir. Leamos juntos a partir de la versión Reina Valera 1960, entre los versículos 18 al 21. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Zacarías 1, 18 al 21. ¿Qué son entonces estos 4 cuernos? Estos son los cuernos de las naciones del mundo, como se nos dice en el versículo 21. Y en todas las Escrituras, estas naciones se dividen en 4 potencias de la historia del mundo. Representan todas las naciones del mundo. Daniel, Juan en Apocalipsis y Zacarías en esta visión hablan de estas 4 potencias mundiales representativas. Daniel capítulo 2 versículo 7, Zacarías capítulo 1 entre los versículos 18 y 21 y Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. La primera nación inició los tiempos de los gentiles y es Babilonia. La segunda es la Medo-Persa, bajo el cual Zacarías se encuentra. Luego la potencia generada por el imperio greco-romano, que podría ser vista como el mismo imperio. Y al final viene el anticristo. Los comentaristas rabínicos ven los imperios griego y romano como uno, porque dicen que son las mismas personas con la misma religión y los mismos dioses, a los que llaman con nombres diferentes. Pero ellos no pueden identificar a la última, la cuarta, como Daniel, que tampoco pudo.
El mismo Daniel describió estos 4 poderes comparándolos con un cuerpo, con Babilonia a la cabeza. Luego en su capítulo 7 los describe como animales diferentes, el león, el oso y el leopardo. Y el cuarto animal al que Juan ve en Apocalipsis 6 formando el último imperio. Leemos en Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. De este imperio final que está por venir, Daniel dice en Daniel 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta visión llevó a Daniel a pedir más información al respecto, y al final dice que, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel 7:28. Esta es la potencia, el imperio venidero del anticristo. Esta es la última en la que las fuerzas del mal serán derramadas sobre la tierra y se les dará oportunidad de ganar, pero no tiene ninguna posibilidad. Y Zacarías también nos indica que estos cuernos se convierten en uno final. La última mención de los cuernos es en singular. Noten la transición en el versículo 21. Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Zacarías 1:21. Todos se juntaron para formar un cuerno, como Daniel y Juan nos dicen. Ahora, algunos han argumentado, si el primer cuerno es Babilonia, ¿cómo es que Zacarías habla de él todavía en su tiempo? Porque el imperio babilónico fue destruido por el imperio de la época de Zacarías, el Medo-Persa. Respuesta es que el imperio físico de Babilonia fue destruido, pero no su espíritu de rebelión, porque Babilonia se convirtió en un símbolo de rebelión absoluta en las Escrituras. Todavía este imperio está vivo, y bien es el último que será destruido antes de la segunda venida del Mesías. Leemos de Babilonia en Apocalipsis 17 y 18. En el capítulo 17 de Apocalipsis es el nombre que describe la falsa religión de este mundo, que se reunirá al final bajo una enseñanza ecuménica que enseña que toda denominación cristiana y religiones en este mundo conducen a un solo Dios. Esto es una mentira. No todos conducen al único Dios verdadero. Dios no puede contradecirse a sí mismo dando informaciones opuestas sobre el camino de la salvación. Lo vemos en este consejo ecuménico que está tratando de imitar las acciones de Constantino, uniendo así a la tara y el trigo juntos, y dicen que es lo mismo. Cuando Jesús dice que no lo son para nada, en apariencia al exterior parecen iguales, pero al final probará que son tan diferentes. Yeshua lo dijo muy claramente. Al final vendrán muchos y dirán, yo soy cristiano, hago milagros en tu nombre, persigo demonios en tu nombre. Pero les responde, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tienen la etiqueta de cristiano o llevar el signo de la cruz, pero eso no significa que todos sean cristianos. ¿Cómo explicarían este versículo? En el mismo pensamiento, algunos incluyen a las otras religiones del mundo, ya que se ve bien tenerlas todas al unísono. Pero no, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Esta religión mundial tiene un nombre en su frente que dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Apocalipsis 17:5. Esto es lo que es el último acto de rebelión contra Dios. Mientras que el sumo sacerdote tenía en su cabeza un turbante con la palabra santidad, algo que veremos en la siguiente visión, estos tendrán el de la rebelión final marcada en su frente, y podemos verlo hoy. Ya se están reuniendo. No olvidemos que el nombre Babilonia es la traducción de la palabra Babel, y esta palabra Babilonia no aparece en los originales del Antiguo Testamento, sino solo bajo el nombre de Babel. Cada vez que leemos este nombre, pensamos en la Torre de Babel, cuando el hombre decidió crear otras religiones contra Dios. Luego, en Apocalipsis 18, el nombre Babilonia se utiliza para representar todo el sistema económico y político de este mundo, y allí no se recuperará más. Este capítulo habla de un colapso económico y político que ocurrirá justo antes de su segunda venida, que encontramos en Apocalipsis 19. 3 veces en este capítulo encontramos las palabras ay, ay, de todo el mundo. Están sorprendidos. Leemos que todos los líderes de la tierra llorarán cuando se derrumbe, en el versículo 9. Que todos los mercaderes de la tierra llorarán y llorarán. Pensaban que su sistema era indestructible, pero cualquier sistema sin Dios está obligado a caer. El espíritu de Babilonia sigue vivo y bien en este mundo, y cada vez más. Uno no puede mezclar el espíritu de Babel con el espíritu de nuestro santo Dios. Pero es la segunda parte de la visión, que comienza en el versículo 20, que requiere que escudriñemos y que el Espíritu nos guíe. Zacarías ve 4 carpinteros en el versículo 20, que vienen y ellos mismos destruyen los 4 cuernos. Pero vean cómo lo dice la primera parte del versículo 21. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Zacarías 1:21. ¿Estaba repitiendo el Señor lo que dijo en el versículo 19, en este versículo en el 21? ¿O está diciendo que los carpinteros y los cuernos son lo mismo? Parece que está diciendo que los 4 carpinteros son los 4 cuernos, y así es como algunos lo entendieron. El punto puede ser que cada cuerno se convierte en el destructor del anterior. Cada cuerno se convierte en el carpintero del cuerno que lo precede, y al final se destruyen unos a otros. La palabra hebrea para carpinteros es la misma que se utiliza para herreros, y los herreros forjaban ídolos para la adoración. Estos imperios son vistos como idólatras, con una cosa en mente: promocionarse, y así cada uno se convierte en el destructor del otro, y al final, en el valle del Armagedón, todos se destruirán unos a otros. Estas son las 2 visiones introductorias de Zacarías, y vaya qué visiones. Abren la historia y el futuro de nuestro planeta y nos dejan al descubierto las noticias de hoy. Con solo estas 2 visiones podemos comprender mejor lo que está sucediendo en este mundo. Para concluir, hay una condición llamada tetracromacia, que es poseer una capacidad de distinguir muchos tonos de colores que otros no lo pueden. La mayoría de la gente ve alrededor de 1 millón de colores. Sin embargo, estos pueden ver alrededor de 100 millones de colores. Imagina ver la vida en tantos tonos. Pero esto es lo que el estudio de las profecías, y especialmente este gran libro de Zacarías, nos trae a ver y comprender el movimiento de la historia. Y ahora hacemos una pregunta: ¿cómo todos estos símbolos y tipos hablan al creyente de hoy en día? ¿Qué aplicación podemos tirar de todo esto? Hay otro lugar al que quiero llevarles. La primera visión comienza con las palabras vi de noche. Noche en profecía es a menudo un símbolo de oscuridad. Y es de esta oscuridad que el Señor nos está pidiendo, a través de las visiones, que nos alejemos.
Los otros que no escucharon el llamado de Dios de volver a la tierra han olvidado quiénes eran y se han quedado allá. Sin embargo, Dios les dirá en el capítulo 2:7, «Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate». Zacarías 2:7. Y el mismo mensaje se da a esos creyentes en el momento de la tribulación, cuando el Espíritu dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Pablo lo explica claramente para nosotros hoy. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? En la segunda de Corintios 6:15. Debemos recordar quiénes somos y a dónde vamos. No olvidemos cuántas personas salieron de Babilonia para venir a la tierra prometida para construir Jerusalén y el templo. Solo 50,000 de ellos, un porcentaje muy pequeño. Los otros eran como Rubén. Mientras Israel luchaba, estaban allí. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Eso está en Jueces 5:16. Los balidos, serika en hebreo, eran sonidos hechos por el rebaño que los miembros de la tribu de Rubén, al escuchar en medio de los rediles, no entendía. Pero en otros lugares es un sonido que a menudo está conectado a la guerra y al desastre. Pero Rubén pensó que se lo estaba imaginando. El versículo termina con estas palabras: «Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón». Y eso está en Jueces 5:16. Tener propósitos, deseos de corazón no es suficiente, porque llega un momento en el que deberíamos entrar en acción. De lo contrario, los ríos de oportunidades pasarán delante de nosotros. Pero estos 50,000 que vinieron a la tierra fueron los campeones, los héroes. No fue fácil para ellos, pero el Señor los usó poderosamente y tuvieron éxitos. Deberíamos imitarlos. Oremos. Padre Celestial, no dejaste el mundo solo, ni nos dejaste solo a nosotros. No en nuestra unión con el cuerpo de Cristo, ni en nuestra individualidad. Nos buscaste y nos encontraste, ya que nos habíamos alejado de ti y nos habíamos perdido. Al traer la reconciliación, abriendo el camino para nosotros y dándonos una promesa, tu Hijo Yeshua HaMashiach. Así todo lo que hemos aprendido hoy, lo que hayamos leído y oído, permita que tu palabra poderosa trabaje en nosotros. Permite orar desde el corazón y deja que vuestra alabanza venga alegremente de nuestra boca. Especialmente permítenos ser tan agradable para ti como la fragancia del incienso que viene del lugar santo. Beshem Yeshua HaMashiach. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.